Vamos a dar entonces el inicio formal, la bienvenida al curso de formación en convivencia escolar y prevención de violencias de género en contextos escolares. Estamos en el módulo 2, iniciando con la primera sesión en directo, el webinar de contenidos. También este módulo consta, al igual que el módulo pasado, de una tarea offline o un trabajo que se realiza en casa, en el horario que ustedes puedan en el horario que ustedes puedan dedicarle, y finaliza con otra sesión en directo, que es el conversatorio, instancia que realizaremos el día viernes en horario AM o PM, donde ustedes tienen la oportunidad de exponer su trabajo realizado y sobre todo compartir las experiencias con los relatores y el resto de los compañeros y compañeras. El módulo de hoy está a cargo de Ronnie Latorre y Carolina Segovia, que son sociólogos de Fundación Semilla, parte del equipo de estudio. Así que los dejo con ustedes, Ronnie. Hola a todos, buenos días en esta lluviosa mañana de miércoles. Espero que no estén con mucho sueño. Hoy día tenemos un módulo importante debido a que es el módulo donde vamos a tratar violencias de género, que es una de las matrices del curso de capacitación, ¿no? Vamos a trabajar cuestiones bastante fundamentales como para el desarrollo de todo el curso, así que espero que sea provechosa esta horita y 20 que vamos a tener juntes, y sobre todo espero que puedan hacer el trabajo offline. Para mí eso es bien importante porque uno siempre aprende en más, ¿no es cierto?, cuando uno está interactuando directamente con conocimiento más que escuchando a alguien más hablar. Entonces, en la sección de descarga en la plataforma ustedes van a poder encontrar 4 papers. Para algunos, me imagino que todos están con hartas tareas y cosas que hacer. Sin embargo, les pido que al menos lean 2 de esos papers, al menos. Todos los papers son importantes, por algo los ponemos ahí para lectura, una lectura que si bien es complementaria, yo diría que sobre todo en este módulo es importante que las lean. Hay 2 papers, uno sobre la noción de masculinidad y otro de la noción de feminidad, y otros 2 papers respecto a la situación de la educación de género en el contexto escolar, así que ojalá puedan echarle un ojo a eso, además de revisar las cápsulas que las preparó Carolina, que es mi compañera el día de hoy. Caro, no sé si te quieres presentar. No quiere presentar. Buenos días, que soy un poco tímida, pero sí, esperamos que puedan acceder a la parte offline luego de este webinar y encontrarnos para compartir el día viernes. Ya Joana luego nos va a decir los horarios, los va a mandar por correo y todo, para que podamos compartir esta experiencia, que vamos a hablar de sus propias escuelas y los propios casos que ustedes han visto ahí. Así que va a ser bien interesante la conversación del viernes también, al igual que la de hoy. Bueno, como decía Joana, mi nombre es Ronnie, yo soy sociólogo, al igual que Carolina. Estoy sacando mi magíster en estudios latinoamericanos y tuve la oportunidad de hacer un diplomado en sexualidad y género de la Universidad Complutense. Además de eso, junto a Carolina y el resto del equipo de la Fundación, hemos podido desarrollar diversas iniciativas de investigación al interior de los colegios con los cuales trabajamos. Y uno de ellos fue el primer estudio sobre violencias de género en contextos escolares, el primero de Chile, que fue un estudio bastante grande que hicimos durante el 2017, centrado en la región metropolitana y que involucró un trabajo cualitativo y cuantitativo, es decir, hicimos etnografía, hicimos observación de campo, etcétera, y luego hicimos una encuesta, un instrumento cuantitativo, ¿no es cierto?, para medir aquello que habíamos encontrado en la fase cualitativa. Así que al final de este taller voy a estar presentándole un par de resultados para que contextualicemos o pongamos números, ¿no es cierto?, a lo que estemos hablando hoy en día. Romina, ¿me ayudas con la presentación ahí avanzando, por favor?
Bueno, esta es el resumen de lo que vamos a ver hoy día, lo que les propongo que veamos. Vamos a partir primero con entender la noción de género, de dónde proviene, cuáles son sus orígenes, cuáles son sus usos y por qué es importante comprender esta noción. En segundo lugar, ver cuál es el rol de la escuela en la reproducción de estereotipos de género. Como tercer punto, analizar la noción de violencia desde una mirada crítica. Después vamos a ver por qué es importante enfatizar en las disidencias sexuales e identitarias. Vamos a ver cuál es la diferencia entre ambas. Y cuáles son las principales problemáticas de las comunidades escolares en torno a la violencia de género. Eso, espero que les motive esta carta de navegación y vamos a empezar al tiro. Con la noción de género. No sé si hay alguien que se anime a definir género, como lo entienden ustedes. No sé si es que quizás es muy temprano para hacer esa pregunta tan así de sopetón, pero a ver si es que alguien se anima a definirme género. Me pueden levantar la mano por el chat o no sé si pueden reiniciar su audio ustedes mismos, pero... Hola, Ronnie. Hola, hola Gabriela. Hola, mi nombre es Gabriela. Yo en realidad, a mí me interesa mucho este curso porque por varias razones. Y creo que tengo varias dudas también acerca de esto. Yo soy una persona súper abierta en ese sentido con respecto a los géneros y todo, pero creo que me faltan conocimientos al respecto. Y creo que la noción de género creo que es más la particularidad que se define entre lo femenino y lo masculino, que a veces es muy marcado, pero a veces también es ambiguo. Yo creo que tiene que ver con la sensación de la persona, básicamente, más que lo físico. No sé si tiene que ver o no. Sí, te entiendo Gabriela, gracias. Y estás muy cercana a la realidad, ¿no? O no sé si decirle la realidad, pero a la real, a la noción que se maneja hoy en día o se va consensuado respecto al género. Efectivamente el género, ¿no es cierto?, es una construcción cultural, ¿no es cierto? No es algo biológico, no tiene que ver necesariamente con el sexo y no tiene necesariamente que ver con la identidad, ¿no es cierto? El género son un conjunto de expectativas depositadas, ¿no es cierto?, sobre una persona a partir de su cuerpo. Por ejemplo, si yo nazco con genitales masculinos, mis padres me asignan el género masculino, que no es lo mismo el sexo masculino que el género de lo masculino, ¿no? Y la sociedad espera de mí un conjunto de atributos, de disposiciones, de valoraciones, de conductas. Eso es lo que se llama género. El género es un concepto que es relativamente nuevo. Corresponde básicamente a la psicología y más que nada a la antropología, esta noción de género, pero tuvo sus inicios ahí a principios del siglo XX o a finales del siglo XIX, con los estudios de eugenésicos. No sé si han escuchado esa palabra, eugenesia. La eugenesia es el conjunto de disciplinas que se encarga de entre comillas, mejoramiento de la raza, que fue una disciplina que fue muy popular durante el siglo XIX, una disciplina, por supuesto, que causó las atrocidades más grandes, ¿no es cierto?, de la historia de la humanidad, ¿no es cierto? La eugenesia está por detrás del sentimiento de superioridad nazi, está por detrás del genocidio de todos nuestros pueblos originarios en Latinoamérica, esta creencia de que existe algo denominado raza, ¿no?, que hoy día sabemos a partir de investigaciones, ¿no es cierto?, que el concepto de raza es imposible de rastrear, no existe tal cosa como una raza pura, ni tampoco existe tal cosa como una raza, ¿no es cierto? Entonces, de ahí nace la noción de género, no tiene un muy buen pasado. El género viene de una palabra en inglés que
gen en inglés, y a partir de ahí se empieza a hablar de género, y las primeras personas que ocupaban esa noción lo ocupaban en ese ámbito, ¿no es cierto?, del conjunto de genes. Sin embargo, ya entrado en el siglo XX, hubo una antropóloga que se llama Margaret Mead, no sé cómo se pronuncia muy bien, pero se escribe así, Margaret Mead. En el año 29, ella hizo un estudio muy interesante sobre la sexualidad en distintas tribus de Samoa. Y Margaret encuentra, ¿no es cierto?, que en esas tribus no existía. ¿Por qué le llamó la atención y por qué hizo ese estudio ahí? Es porque en esas tribus no había una distinción social entre ser hombre y ser mujer. Es decir, no había una diferenciación de roles, no había una división sexual del trabajo. Eso le llamó mucho la atención y escribió un paper que fue famoso en su tiempo, estamos hablando de 1929. Sin embargo, ella no ocupa la noción de género, no habla de género. Sin embargo, ya está hablando de género, ¿no? Está hablando de esta diferenciación de roles correspondientes a lo masculino y a lo femenino. Y en el fondo, la aproximación de Margaret es, bueno, si en esta cultura, ¿no es cierto?, en particular, no existen distinciones asociadas a lo masculino y a lo femenino, significa que puede ser de que esta distinción que nosotros, y sobre todo en ese tiempo, a principios del siglo XX, con el estudio de eugenesia extremadamente en su punto más alto, digamos, en donde habían pseudocientíficos que decían que explicaban la superioridad del hombre versus la superioridad de la mujer por el tamaño del cráneo. Hay una historia muy chistosa respecto a eso, porque el científico que acuñó ese término, ¿no es cierto?, de que los hombres tienen en promedio mayores tamaño cerebral que las mujeres, lo cual es falso, pero él, a partir de su estudio, sacó esa conclusión, ¿no es cierto?, y la forma que medía el volumen de los cerebros, ¿no es cierto?, del cráneo, de la cavidad craneal, era metiendo como pelotitas que después fue despedazado metodológicamente, porque en verdad así no se puede medir el volumen de forma exacta. Pero bueno, en fin, en el 29 Margaret dice esto, Margaret Mead, y empieza como un uso de esta noción ya más generalizado. La noción de género en particular, la palabra género aplicada a este contexto, la ocupó por primera vez un tipo que se llama John Money, que es un psicólogo. La gente piensa que Simone de Beauvoir fue la primera en ocupar la palabra género, es la que creó la palabra género. Eso no es cierto, pero sí es una pensadora, ¿no es cierto?, importantísima para la noción que involucra el género, ¿no? Pero Simone de Beauvoir no creó la palabra género. El primero que lo ocupa es John Money, que es este psicólogo. Y después Robert Stoller, que es otro psicoanalista, ya que como que consolida la noción de género, esta división. Robert Stoller por primera vez habla o problematiza la noción de lo trans, es decir, personas que nacen con cuerpo masculino y que su identidad de género corresponde a una identidad femenina. Entonces, el feminismo agarra esta noción de género, el feminismo, ¿no es cierto?, como expresión política de la desigualdad entre hombres y mujeres, agarra esta noción de género y la politiza, ¿no es cierto?, la involucra en la arena política. Pero el feminismo es muchísimo anterior a la noción de género, ¿no es cierto? El feminismo lo podemos rastrear a mitades del siglo XIX. Hay distintos autores que hablan de distintas oleadas de feminismo, hay distintas autoras que hablan de oleadas de feminismo. Allí hay otros autores que no les gusta hablar de oleadas de feminismo y lo prefieren ver como un continuo, ¿no es cierto?, de una sensibilidad adscrita a la opresión de la mujer. No necesariamente viene por oleadas. Entonces, ese es como el origen de la noción de género, y que apunta, como aparece acá en la presentación, a hacer una distinción entre identidad, cuerpo y cultura, que son cuestiones fundamentales para entender el género. Es decir, en la sociedad que vivimos se depositan expectativas en función de nuestro cuerpo, de nuestro sexo asignado al nacer.
¿Por qué digo sexo asignado? Acá yo sé que me meto en una arena complicada, porque hay autoras que incluso plantean que el sexo tampoco es objetivo. Estamos hablando del sexo, masculino, femenino, hembra, macho. Tampoco es objetivo, dicen. Judith Butler es una de las principales filósofas que introduce esta noción, ¿no es cierto? El sexo no es objetivo, porque el sexo también corresponde a una arbitrariedad, dicen. ¿Por qué? Porque existen muchas maneras de definir el sexo, no solo los genitales. Y también existen, por supuesto, las personas, se me fue el nombre, las personas que nacen con ambos sexos, es decir, que tienen genitales masculinos y genitales femeninos. También, aparte de, perdón, ¿alguien me habló? Intersex, o hermafroditas, como se le llamaba. Claro, antes. personas intersexuales, gracias, Joana. Y también existen distintas maneras de asignar un sexo. Por ejemplo, ustedes habrán topado en los 90 una atleta famosa que fue descalificada por ser hombre, pese a que tenía vulva, que tenía ovarios, tenía todo su sistema genital, ¿no es cierto?, femenino, pero tenía alto grado de testosterona. Y la testosterona es una abstracción, ¿no es cierto? Aparece un rango normal de la feminidad en torno a la testosterona y un rango de la masculinidad en torno a la testosterona. Y esta atleta tenía mucha testosterona, por ende la hacía técnicamente un hombre. Y fue descalificada de los Juegos Olímpicos. Un caso muy famoso, y han ocurrido varios casos así. Aparte de esto, de la cuestión hormonal, está la forma de identificar sexualidad el sexo, perdón, a partir de los cromosomas. Ustedes, a todos nos pasaron en biología, ¿no es cierto? XX, XY. Y eso no necesariamente tiene un correlato directo con los genitales o con las hormonas. Entonces, pueden existir distintas combinaciones, y lo que le lleva a distintas filósofas y científicas a decir que la noción de sexo tampoco es tan objetiva. Pero esta profundizar un poquitito más de lo que vamos a hacer hoy día. Así que déjenlo ahí como guardado en archivador por si es que quieren profundizar más después. Si es que les interesa profundizar, les recomiendo leer a Butler. Judith Butler se escribe. Bueno, pero entonces el género intenta hacer esta distinción, ¿no es cierto?, entre identidad, cuerpo, cultura. Es decir, a partir de mi cuerpo existe una cultura que me exige una identidad. ¿Ya? Deposita en mí una expectativa, me asigna parámetros, ¿no es cierto?, en torno a los cuales yo me puedo mover como hombre o como mujer. Entonces lo que nos dice el género es que eso es cultural. Todo tiene que ver con la cultura, con el contexto. Pero mi cuerpo no define necesariamente mi identidad. No hay una correlación entre mis genes, mis cromosomas, mis hormonas y mi identidad. No existe esa relación directa. Entonces hay muchas autoras que van a empezar a hablar de lo que opera, por qué estas cosas están tan conectadas. Lo que opera que es un sistema que le denominan sistema sexo-género. El sistema sexo-género, si quieren profundizar eso, les recomiendo leer a Gayle Rubin, que se escribe Gayle con Y, Gayle Rubin. Gayle Rubin, ¿no es cierto?, habla del sistema sexo-género y dice en el fondo de que lo que opera en el sistema sexo-género es una linealidad, que es completamente cultural, entre tu sexo biológico, ¿ya?, tu identidad de género, tu orientación sexual y tu expresión de género. Son 4 términos. Sexo biológico, es decir, los genitales o las hormonas o las distintas formas de asignar un sexo. Sexo biológico, ¿no es cierto? Identidad de género, es decir, cómo tú te sientes efectivamente. ¿Cuál es tu identidad de género? Puede ser tu identidad masculina o femenina. Después, la orientación sexual, que no tiene nada que ver con las dos anteriores, que si tú te sientes atraída mayormente por personas del sexo femenino, del sexo masculino, o de ambas, o de personas transgénero, etc. Y por último, la expresión de género. Es decir, yo me puedo sentir
mujer, ¿no es cierto? Puedo identificarme, tener una identidad de género femenino, sin embargo, expresarme de forma no binaria o de forma masculina, ¿no es cierto? Y ponerme capuchones y etcétera. Porque lo que es una expresión de género masculina es una convención, una arbitrariedad cultural. Entonces es importante tener en cuenta esos cuatro elementos, ¿no? Sexo no es igual a identidad de género no es igual a expresión de género, y expresión de género no es igual a una orientación sexual ni a nada. Entonces lo que dice Gayle Rubin en el fondo es que, ¿por qué estas cuatro cosas están tan hiladas en nuestra sociedad? ¿Por qué? ¿Por qué si es que uno nace con pene, automáticamente se asume de que su identidad es masculina, automáticamente se asume de que su orientación sexual es heterosexual y que su expresión de género tiene que ser masculina? A eso ella le llama sistema sexo-género. Entonces, la noción de género es una noción que nos invita a cuestionar la distribución de poder, no es solo entender estas cuestiones antropológicas, biológicas, psicológicas en torno a la identidad, el cuerpo y la cultura. También critica, ¿no es cierto?, hace una crítica bastante incisiva en términos políticos, de que el mundo está distribuido en cuanto a sus oportunidades, todo lo bueno en el fondo que uno puede acceder, y todo el acceso a la arena pública, a la política, al deporte, etcétera, está restringido para los hombres. O lo estuvo restringido durante gran parte de nuestra historia. Y hoy día estamos abriendo esas barreras de a poquito, pero nos queda harto todavía por recorrer. Entonces, la noción de género no es solo esta noción conceptual que nos distingue identidad, cuerpo, cultura, etcétera, sino que también es una crítica política respecto a la distribución de los privilegios, de las oportunidades, de las expectativas que depositamos en hombres versus mujeres. Y en el fondo ahí la premisa es que existe un privilegio masculino, un privilegio, ¿no es cierto?, que es difícil de escapar de él, incluso a hombres que intenten rehuir de ese privilegio, ¿no es cierto?, sigue estando, por el hecho de ser socializado como hombre, es decir, de haberte criado como hombre, uno ya carga con un privilegio, con una autoestima que es distinta al de una mujer, con expectativas que pueden ser distintas a la de una mujer. Entonces, el género ahí se interpreta como una jaula. Esta no es una noción mía, una noción de distintas autoras. El género como jaula se refiere a la noción de género, en el fondo limita las posibilidades de desarrollo de una persona, sobre todo de los jóvenes, nosotros como educadores, ¿no? Si es que estamos enseñando o inculcando, reproduciendo estereotipos de género rígidos, lo que opera es una jaula para esa persona, ¿no es cierto? Porque en el fondo le estamos limitando sus posibilidades de desarrollo, de identidad, de expresión, etc. Romina, ¿me ayudas pasando a la siguiente lámina? Muchas gracias. Entonces, ¿qué rol juega la escuela en todo esto? En toda esta majamama. Primero, la escuela aparece como una de las principales instituciones reproductoras de los estereotipos de género. Es decir, la escuela se encarga de transmitir estos estereotipos, al igual que otras instituciones, no solo la escuela, pero la escuela es la más importante en la socialización del joven y la joven. Entonces, en la escuela nosotros hay varias autoras. Hay una autora que es Flores, de apellido Flores, que está dentro de la literatura, recomendada del curso, que señala, ¿no es cierto?, que en la escuela el espacio de socialización en donde aprendemos a ser hombres, aprendemos a ser mujeres. Porque esa cosa se aprende, ¿no? Yo puedo haber nacido como hombre, sin embargo, si es que voy por la vida, ¿no es cierto?, bailando, moviendo mi cuerpo libremente, gustándome colores que no son tradicionales para una hegemonía masculina, como el rosado, si es que hablo de cierta manera, si es que hago ciertos movimientos, van a empezar a cuestionar mi masculinidad. Y sobre todo, si es que tengo una orientación sexual que no sea heterosexual, van a empezar a cuestionar mi masculinidad. ¿Por qué? Porque opera sobre mí un conjunto de expectativas que tengo que cumplir como hombre. ¿Alguien me quiere hacer una pregunta hasta ahí?
Ronnie, perdón. Sí, Sí, yo en realidad, claro, yo creo que efectivamente la escuela tiene un rol fundamental en la sociabilización de las personas, sobre todo cuando se hace a más temprana edad. Frente a más temprana edad sacar la sociabilización, yo creo que influye mucho más. Pero yo creo que la primera escuela, que es la familia, también influye mucho en la capacidad que tienen las personas de desarrollar su género o de desarrollarse como individuo frente a situaciones. Entonces yo creo que también lo hemos visto socialmente, no sé, aquí yo creo, obviamente tú me puedes corregir, pero cuando se dice que un varón, un niño es criado por muchas mujeres, a veces, porque tampoco es siempre, tiene más características femeninas o es más abierto a situaciones femeninas, como lo dijiste tú, como el rosado, o como el baile, o como situaciones que son más categorizadas en lo femenino, versus a lo mejor un niño criado solo por hombres, por ejemplo, que donde esta primera escuela es muy masculina, a lo mejor es muy de golpearse, porque también va con las características masculinas, no todo obviamente, pero de golpearse, de ser más brusco, de no desarrollar tantas emociones también incluso. claro. Sí, concuerdo contigo, Gabriela, y la familia es otra de esas instituciones reproductoras, ¿no es cierto?, de los estereotipos. Eh, Ahora, el consenso parece ser, dentro de la literatura, que la escuela parecería jugar un rol más fundamental que la familia en cuanto a la socialización de género. Porque Por en el el fondo, tiempo, por el por el tiempo y por la tiempo, sociabilidad, porque uno en la escuela aprende a partir de pares, entonces ve a otros niños, ¿no es cierto?, comportándose de una manera. Entonces uh-huh. uno tiende a imitar a ese tipo de... Yo no soy psicólogo, no podría entrar ahí a explicarte en demasía. Sí he tenido que leer a muchos psicólogos y pareciera ser ese el consenso. La familia es igual, o sea, es muy importante, pero si es que hay que poner un foco, ¿no es cierto?, urgente para detener los estereotipos de género, debiese partir por la escuela. O sea, no quiero plantearlo en esos términos, no quiero plantear por qué partir y por qué dejar después, ¿no? Ambas tareas son importantes, o sea, si es que el niño o la niña vive con una familia que le inculca cuestiones muy represivas en torno a su identidad, da lo mismo que vayan a una escuela maravillosa que le enseñan a ser libre, porque igual el niño o la niña va a nacer, como diría Lemebel, con una alita rota. ¿Sabes por qué también es mi duda? Porque también creo que el género gatilla en muchos conflictos, porque en la etapa adolescente, obviamente, donde hay un descubrimiento del yo, de la persona, de alguna forma, más que también en la niñez propiamente tal, eh, es donde se provoca también la mayor cantidad de conflictos frente al género, de cómo, porque es un conflicto interno que además me veo expuesto en que cómo me aceptan los demás, cómo me ven los demás, cómo necesito ser aceptado, y a veces eso se traduce en conflictos físicos, que son más Claro. violentos también, que la escuela se tiene que ver enfrentado en cómo resolver estas situaciones. Sí, sí, de todas maneras, concuerdo contigo. Sigamos viendo cómo podemos evitar que esto se reproduzca. En la escuela y lo que es el consenso de la psicología, las identidades de género empiezan a formarse ahí como entre los 3 y los 6 años, empiezan a operar. Entonces hay una especial énfasis en la educación de párvulo respecto a no reproducir estereotipos de género. Eh, por ejemplo, estas brechas que se suelen señalar entre hombres y mujeres respecto al rendimiento en cuestiones científicas versus humanistas, etc. Ustedes saben que los hombres siempre tienen como una brecha respecto a las mujeres en el rendimiento. Y esa brecha no existe antes de los 6 años. Se empieza a acrecentar a medida de que comienza esta socialización diferenciada por género. Entonces, todo esto nos invita a pensar los cuerpos masculinos o femeninos como... perdón, que estaba viendo la presentación. Como no determinante de nuestras capacidades, ni de nuestra identidad, ni de nada. ¿Ya? El cuerpo es a partir del cual nosotros nos relacionamos, por supuesto que es importante. Sin embargo, no tiene que ver con capacidades ni intelectuales, ni con ningún tipo de identidad en específico.
¿Qué consecuencias generan estos estereotipos? ¿Qué consecuencias genera el estar inculcando o reproduciendo estos estereotipos? Bueno, te genera un montón de consecuencias psicológicas, ¿no es cierto?, de autoestima, de posibilidades de desarrollo. Por ende, el reproducir estereotipos de género es algo muy negativo, ¿no es cierto?, para el aprendizaje y para el crecimiento de los jóvenes en general. Quería establecer como los tres elementos fundamentales de un estereotipo, para que los puedan anotar. No está en la presentación aquí, pero hay 3 elementos fundamentales de un estereotipo que operan. El primero de ellos son las expectativas, es decir, depositar cierta expectativa de comportamiento. El segundo, establecer parámetros de comportamiento, es decir, y esta va asociada con la última característica, que son sanciones. Si es que yo me salgo del parámetro establecido, según mi expectativa, recibo unas sanciones. Entonces, todos tenemos una historia de cómo fuimos sancionados cuando chicos por salirnos del parámetro de lo que corresponde a lo femenino a lo masculino. Las mujeres podrán haber tenido alguna experiencia, ¿no es cierto?, de que la hayan llamado marimacho o no sé, lesbiana porque no pololeaban a cierta edad o no les gustaba andar con falda y con tacones, no sé, para ser bien caricaturesco, pero de repente las caricaturas, sobre todo en cuestiones de género, ayudan. Y a los hombres, a mí, por ejemplo, mis papás pensaban que yo era homosexual hasta la edad de los 16 porque no tenía polola. Porque no tenía polola, asumieron de que era homosexual. Nunca me ofendió eso, ni mucho menos. Pero es interesante cómo opera eso. O sea, entonces, si es que a uno como hombre, por ejemplo, le gustaba bailar, le gustaba mover las caderas, era automáticamente juzgado como, y se le ponía, ¿no es cierto?, esta marca de Caín de maricón. Es lo que siempre se amenaza a la masculinidad. La masculinidad es sumamente frágil, pese a lo fuerte que se puede ver en su noción hegemónica, pero es sumamente frágil porque está constantemente cuestionada. Entonces, la masculinidad como una construcción cultural busca siempre alejarse de 3 cosas. Busca alejarse del ser mujer, es decir, el hombre nunca va a querer ser asociado a algo femenino, nunca. ¿Por qué? Porque eso le disminuye su condición de hombre, ¿no? Si es que le gusta algo que es socialmente asociado a lo femenino, lo reduce en su condición de hombre. Entonces, siempre se tiene que alejar de la feminidad, siempre se tiene que alejar del niño, es decir, de una infantilización. El hombre no puede parecer poco autónomo, no puede parecer dependiente, no puede parecer frágil, ¿no es cierto? El hombre siempre tiene que ser, tomar sus propias decisiones, no responderle a nadie, etc. Y por último, el hombre se tiene que alejar de la homosexualidad. La homosexualidad dibuja el límite de la masculinidad. Y hay estudios muy interesantes respecto a la sexualidad masculina. Hay un libro, lo voy a traer para mostrárselos, pero me voy a demorar mucho buscándolo porque no lo tengo ahí. Hay un libro que sacaron en los 90 que recoge distintas experiencias en Latinoamérica, y hay en particular un artículo que creo que es de... bueno, da lo mismo. Después, si es que les interesa, se los puedo enviar por correo. Pero es sobre la sexualidad en el Perú. Y la autora llega a una cuestión muy, muy interesante, porque los hombres en el Perú no estudió comportamientos sexuales, ¿no es cierto?, entre hombres. Y entrevistó hombres que penetraban a otros hombres, pero que no eran penetrados. Y esa distinción era sumamente importante. Entonces, el hombre que penetraba mantenía su condición de hombre y no se sentía homosexual, ¿no es cierto? Pero el hombre que era penetrado, en el fondo, se le quitaba su condición de masculinidad. Él ya no era un hombre porque había sido penetrado.
es decir, el ano como un umbral de la masculinidad. Y también algo que corresponde o que está en el centro de la masculinidad, ¿no es cierto?, es esta sexualidad, ¿no es cierto?, de dominar. Y esto se expresa en un montón de fetiches sexuales, en la pornografía, en todo, ¿no es cierto?, este ideal del hombre que agarra a la mujer, la tira, ¿no es cierto?, y le rompe la ropa, y es como bien agresivo en toda su expresión de sexualidad, porque la sexualidad en el hombre muchas veces es una expresión de dominio, ¿no es cierto?, de fuerza, de estar dominando algo. Entonces, por eso el hombre no se sentía homosexual por estar penetrando a alguien más, porque seguía manteniendo su condición de dominante. Muy interesante ese estudio, se los voy a enviar si es que me escriben al correo, y creo que Joana pegó mi correo en el chat, r.latorre@gmail.com. Bueno, la transmisión de los estereotipos, y esto es lo último que les digo de esta parte, es aproblemática. Eso es súper importante que lo entiendan. La transmisión de estereotipos es aproblemática porque nosotros no lo cuestionamos. Y acá doy un ejemplo que lo di ayer y creo que funcionó bien. Se lo voy a dar de nuevo. Les voy a hacer una pregunta que es, por definición, aproblemática o naturalizada, si ustedes quieren, que es una noción que está más de moda hoy día. Pero necesito a alguien que se ofrezca para respondérmela antes de hacerle la pregunta. Es una pregunta muy, o sea, no es sencilla, es muy difícil, pero no requiere con qué tan preparado está usted. Cualquiera de ustedes lo puede responder. Que me levante la mano en el chat, porque acá, con la presentación, solo veo a poquitas personas. ¿Quién le gustaría responder la pregunta famosa? Alguien que me levante la mano en el chat. Vamos, anímense. ¿Nadie más responde la pregunta? ¿Cómo? Yo, Ronnie, Gabriela. Uy, Gabriela, justo Paz me levantó Alguien más, sí, que lo haga. Dale. Ya, Paz, creo que ahí estás pudiendo hablar. ¿Puede hablar? ¿Me escucha? Esa es mi pregunta. Ah, súper. Se escucha. Ya, Paz, ¿cómo estás? Bien, bien, buenos días. Todo ok. Buenos días. Esa era la pregunta. Muchas gracias. No, mentira. Paz, la pregunta es, atenta. ¿Por qué te gusta lo que te gusta? No sé, porque me hace sentir bien. Porque te hace sentir bien. ¿Pero por qué te hace sentir bien? Que en el fondo es volver a la misma pregunta. Si algo te gusta, claro, te hace sentir bien. ¿Pero por qué? No sé, me hace sentir sensaciones de alegría, de bienestar, no sé, calma, puede ser. ¿Te resulta difícil responder esa pregunta? Sí, porque no es algo que uno se cuestione normalmente, digamos, o a diario. Exactamente, eso es, ¿no es cierto? A mí me gusta el café. ¿Por qué me gusta el café? Bueno, porque me hace sentir bien. Ya, pero ¿por qué? Porque no lo Su sé. sabor, quizás, que ahí tiene algo que ver también con lo sensorial. Claro, y también tiene que ver con lo cultural, ¿no? Y porque el café, o sea, la pregunta es como, ¿me gustaría el café si es que no fuera la bebida más consumida del mundo entero? ¿Me gustaría el café si es que no tuviera 20 variedades de café en el almacén de la esquina? ¿O si es que no hubiese visto a mis papás tomar café durante toda su vida? ¿Me gustaría todavía el café? Entonces, gracias Paz, muchas gracias, esa era lo que necesitaba para ejemplificar. Básicamente, ¿no es cierto?, una pregunta que no es que no tenga respuesta, nosotros sabemos por qué nos gusta, sabemos que me gusta el café, lo sé, no necesito preguntarme eso. El estereotipo funciona de la misma manera, ¿no es cierto? No es problemático, no es algo que yo esté pensando todo el rato, así como, oye, esto en realidad es porque tal o cual cosa. Y esta pregunta que yo se la hacía a mis estudiantes, yo hacía un curso de filosofía en un curso, y partía haciéndole estas preguntas, como una de las preguntas fundamentales, porque es típica esta expresión, ¿no es cierto?, en gusto no hay nada escrito, ¿no es cierto?
no es tan cierto eso, porque hay harto escrito de gustos. Si no, pregúntenle al filósofo, al sociólogo Bourdieu, que habla mucho de la asignación de los gustos, ¿no es cierto? Entonces, claro, uno se puede hacer esa pregunta con el café, pero también puede hacer preguntas un poco más complejas, ¿no? ¿Por qué me gustan las mujeres, en el caso que te gusten las mujeres? ¿Es realmente algo que, como dicen los sectores conservadores, es natural? ¿La heterosexualidad realmente es tan natural? Sobre todo cuando vemos tantas prácticas homosexuales en la naturaleza. ¿Qué tan natural es la heterosexualidad? ¿O es más bien una convención? ¿O es porque la reproducción ocurre entre hombre y mujer? ¿Por qué la sexualidad y la reproducción están tan unidas? ¿No es cierto? Todas esas son cuestiones que han tratado de responder una serie de tradiciones académicas, teóricas, científicas, todo, ligadas a la noción de género, a la noción de empezar a pensar en este paradigma como más constructivista, ¿no es cierto? Y detrás de esa pregunta de por qué te gusta lo que te gusta, en el fondo están dialogando dos tradiciones epistémicas, dos tradiciones de conocimiento. El determinismo, por un lado, ¿no es cierto? ¿Qué tan determinado soy yo por lo que me rodea? Y el constructivismo, por el otro, ¿no es cierto? De que qué tanto yo tengo la oportunidad de construirme desde cero, ¿no es cierto? Por ponerlo en palabras burdas. Entonces, una discusión un poco más antigua, ¿no es cierto? Tiene una expresión en inglés, el nature versus nurture, que es naturaleza versus alimentación. O entorno, si ustedes quieren. ¿Qué es lo que determina mi comportamiento? ¿Son mis genes? ¿O es lo que está a mi alrededor? Y eso es una pregunta apasionante, primero porque no tiene una respuesta definitiva, todo parece como de que hay un poquitito de ambas, pero no es un poquitito de ambas, no es que estén tan peleadas, hay mucho más del contexto que de lo que nos aporta los genes y esas cosas. De hecho, está completamente descartado que los genes tengan una participación protagonista en nuestra identidad o nuestro comportamiento. Pese a esto, que es una verdad científica ya ultra comprobada, los medios de comunicación nos siguen tirando noticias como se encontró el gen de la infidelidad. O ya sabemos por qué el hombre es más infiel que la mujer. Se trata de este gen. Mentira esas cosas, son una forma de vulgarizar el conocimiento científico, ¿no es cierto? Y convertirlo en sentidos comunes que atornillan para el otro lado. Sigamos. Eso, Romy, por favor. Violencia. Ya, y acá vamos a meter las patas en el barro. Vamos a hablar un poco de lo que significa la violencia y por qué un estereotipo es violento. ¿Por qué reproducir los estereotipos de género es violento? Para eso necesitamos entender lo que es la violencia. Y eso también es súper complejo de entender, qué es lo violento. ¿Por qué? Porque volvemos a una noción que es poco problemática, ¿no es cierto? La noción de violencia es bastante intuitiva. Es decir, todos sabemos reconocer lo que es algo violento, al parecer. Entonces, si es que yo le pego un combo a alguien, para todos va a ser un acto violento, pero si es que yo decido ignorar a alguien durante un día entero, para algunos quizás eso no es violento, para otros quizás sí es violento. Entonces, la pregunta por la violencia es algo que está constantemente rondando no solo entre nosotros en nuestra vida cotidiana, sino que también en la arena pública. Constantemente vemos debates en televisión, etcétera, en donde se enfrentan dos personas acusándose de violentos el uno a la otra. Entonces, solo para reproducir caricaturescamente uno de esos debates, como de un lado le dice algo que lo hemos tomado muchas veces en la televisión: tú eres violento porque quemaste un camión en la Araucanía. Y del otro lado dice: no, tú eres violento porque tú nos privas nuestro derecho de la autodeterminación de los pueblos indígenas.
Y dicen, no, es que tú eres más violento, porque tú en el fondo impides el desarrollo de una familia que se ha ganado las cosas por su propio esfuerzo. Y el otro lado dice, no, esa familia no se ganó las cosas por su propio esfuerzo, se la ganó debido a que nos expropiaron tierra hace cientos de años. Esta cuestión que mediáticamente se le dice el conflicto mapuche, que es ¿cómo se llama? Un eufemismo, yo le diría el conflicto colonial, ¿no es cierto?, que existió desde que el Estado-Nación se crea acá en Latinoamérica, pero ese debate ahí enfrenta como dos nociones de violencia, ¿no? Una noción de violencia que está criticando una violencia estructural, una estructural que tiene que ver con una matriz cultural de colonial, no de colonial, una matriz cultural colonial. Es decir, que mira en menos, ¿no es cierto?, una cultura originaria y que impone su noción civilizatoria sobre ello. Y del otro lado está vista una noción de atentado a la propiedad privada, ¿no es cierto?, o de violencia física explícita. Entonces, ¿cuál de los dos casos es más o menos violento? Eso no es una pregunta relevante para mí. Y acá, por favor, les pido que me entiendan con la mente lo más abierta posible. Para mí, la pregunta no es qué es más o más violento. Ambas son cosas violentas, ¿no es cierto? Ambas situaciones son violentas. Quemar un camión es violento. Nadie va a decir que no es violento. Privarle a un pueblo entero, ¿no es cierto?, su derecho legítimo a expresar su cultura y a la autodeterminación es violento, es violentísimo. Son dos violencias en distintos planos, en distintos contextos, ¿no es cierto?, que ambas son violencias. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, ¿yo no tomo partido? ¿No tengo visión? ¿Ambas son violentas? ¿Condeno ambas? Usted puede tomar esa alternativa, yo no tomo esa alternativa. Para mí, la pregunta que es realmente relevante son qué violencias yo tolero, qué violencias yo rechazo, qué violencias debo extinguir de mi personalidad, de mi ser, de mi vida. Esas son preguntas más provechosas, creo en el debate sobre la violencia. Porque no existe manera de huir de la violencia. Y esto es algo que sé que es complejo, porque acá yo no estoy haciendo apología de la violencia, como se suele decir cada vez que uno entra en este nivel de profundidad en el debate de la violencia. No estoy haciendo una apología de la violencia, estoy señalando algo que está presente y que ha estado presente en la historia de la humanidad desde siempre y que va a seguir. ¿No es cierto? El Estado moderno no es que haya eliminado la violencia. El Estado en la sociedad en que nosotros estamos, o sea, fíjense en nuestro lema. ¿Qué dice nuestro escudo? ¿Por la razón o la fuerza? Ese es nuestro lema patrio. Es un lema que apunta directamente a la violencia. Es decir, si no me haces caso por la razón, me vas a hacer caso por la fuerza, que es una noción básica de un elemento violento, ¿no es cierto? Entonces, cuando celebramos el 18 de septiembre, estamos celebrando una guerra, una batalla, o sea, estamos celebrando una cuestión que tuvo su origen en algo que es violento. Los estados modernos no es que superen la violencia, sino que la monopolizan, es decir, la restringen a ciertos aparatos, a sectores de la sociedad que están autorizados para ejercer la violencia. Saliendo de ese escollo conceptual, pero que es no menor, ¿cómo definimos violencia? ¿Quién me puede definir la violencia? Me puede abrir su micrófono y decirme directamente. ¿Qué es violencia? Una definición básica, no piensen en algo muy de diccionario. ¿Nadie? Acá, Pilar. ¿Ya? Bueno, Perdón, no veo quién me está hablando. Pilar, no sé si estoy con la cámara. Pilar, Sí. te estoy buscando. ¿Sí? Ah, ya. No me encuentras, qué bueno. No te encuentro. Ya, Pilar, dime. Mira, bueno, yo creo que el concepto de violencia, como aquí ya tú lo has ido, digamos,
tocando, sin duda tiene que ver con, para mí, en lo personal, con las agresiones permanentes que alguien puede recibir, o también tiene que ver mucho lo cultural, como uno ha ido aprendiendo también, es decir, pero que está relacionado por la fuerza, por las relaciones de poder, la asimetría también, ¿no es cierto?, de poder que se genera entre unos y otros, y eso hace, ¿no es cierto?, que uno responda de determinada manera a otros, otras, otros. Y eso, mira, lo digo también, creo que para mí es eso, pero estaba pensando a propósito de todo esto que tú estás hablando de, la, de los estereotipos, también en esta deconstrucción permanente, es decir, en estas dos miradas epistémicas que tú pones, ¿no es cierto?, desde la construcción y desde el determinismo. Ujú. Y ahí también quería hacer, también esta pregunta, ¿cómo una persona, un ser humano, ¿no es cierto?, permanentemente tiene que deconstruirse en lo que, sobre todo con esta falta, no sé, no sé cómo ponerlo, no quiero que suene, pero es una duda que tengo, cómo No salga. poder resolverlo, porque precisamente nosotros ya estamos muy determinados culturalmente y desde ahí tenemos, desde lo que yo conozco y he tenido que ir deconstruyéndome y cambiando mi forma de mirar el mundo también, o cómo me paro Sí. ante esto. Y precisamente muchas veces uno tiene que ser también, para defender su postura, a veces ser violento. Y eso yo creo que es súper complejo. Muchas gracias, Pilar. Primero, perfecta la definición de violencia que nos diste. Mencionaste como elementos fundamentales que vamos a definir acá, que es como la asimetría de poder. Y respecto a tu pregunta, mira, no hay una respuesta única. Sin embargo, nosotros acá en la Fundación tenemos como una especie de dicho, que es la violencia de género, si bien no son tu culpa, ¿no es cierto?, porque tú fuiste criada de esa manera, al igual que yo y al igual que todos los que estamos acá, sí son tu responsabilidad. Entonces, uno tiene la responsabilidad de ir disminuyendo esas violencias, de identificándolas, ¿no es cierto?, de afinar la mirada en torno a qué actos míos pueden estar pasando a llevar las identidades, las expresiones individuales, las sexualidades, las orientaciones de otras personas. Entonces, partimos por ahí. Primero, afinar la mirada, comprender de que para mí algo que es sumamente natural y normal, para otra persona puede ser sumamente excluyente, discriminatorio, etc. Entonces, cuando abrimos esa sensibilidad, ya nos estamos abriendo a esta palabra tan manoseada que es la deconstrucción. Es decir, desaprender ciertas cosas que ya habíamos aprendido. Pero solo para volver al tema de la violencia, y lo voy a hacer mucho más corto porque me acabo de dar cuenta que son las 10:30, ya llevamos una hora de taller. Romina, no sé si me puedes compartir la presentación nuevamente. Ahí está. Ya, para hacérselas cortitas, directa al grano, ¿no es cierto? Violencia tiene varios elementos, pero vamos a distinguir un par, ¿ya? Primero, la violencia está inscrita dentro de las relaciones sociales, ¿ya? No es un acto en el aire, no es un acto en el aire, sino que tiene un contexto, tiene una situación, tiene una relación social por detrás. Esto es sumamente importante, ¿ya? Porque para juzgar si un acto fue violento, uno tiene que estudiar, ¿no es cierto?, estas relaciones que existen dentro de las personas que se vieron involucradas. Entonces, hacerse preguntas como, ¿había una relación de amistad ahí por detrás? Como el taller pasado que tuvieron con Raúl, ¿no es cierto?, de diferenciar la crisis del conflicto. Es algo bastante similar esto. Entonces, no juzgar algo automáticamente como violento porque sí, porque es violento en términos objetivos, sino que entender cuáles son las relaciones que hay por detrás. Entonces, lo importante de una situación violenta es la asimetría, ¿no es cierto? La asimetría en particular de poder. Eso es un énfasis que vamos a hacer. La violencia se puede ejercer de persona a persona, pero también puede ser ejercida a partir de una institución o a partir de una estructura social, es decir, una cultura, como por ejemplo los que son las violencias de género. Las violencias de género tienen su asidero en la estructura, es decir, en la cultura, en
no es alguien que podamos señalar que es el culpable de esto, sino que es una tradición. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, relaciones sociales, muy importante. Asimetría de poder, también muy importante, ¿no es cierto? Distinguir la asimetría de poder que hay por ahí. Y toda acción violenta apunta a negar la individualidad o la subjetividad del otro, a negarla, ¿no es cierto? A restringirla o a someterla, todas esas cosas, la individualidad, y provocarle daño. Entonces hay 4 elementos de una definición conceptual de violencia, ¿no es cierto? Está inscrita en las relaciones sociales, ¿no es cierto? Involucra una asimetría de poder, niega la identidad o la subjetividad de otro, por ende provoca un daño. Entonces, si se fijan, esta noción de violencia aplica, de todas maneras aplica, ¿no es cierto?, a la cuestión de género. Es decir, a través del género nosotros estamos negando la individualidad de una persona al restringirle sus posibilidades de desarrollo en torno a una expectativa que es social, que es cultural. Entonces ahí le aparece en el power el poder, que también es otro concepto gigantesco, que no quiero entrar mucho acá porque vamos a pasar otra hora, se nos va a ir así rápido, pero el poder es una relación entre agentes sociales que tiene una agenda, es decir, tiene una voluntad por detrás. Y la voluntad no es entendida como en términos individuales. No es que alguien esté pensando, sí, voy a reproducir el estereotipo de género masculino para consolidar la hegemonía de los hombres en el mundo. No, no lo piensa de esa manera. Sin embargo, hay una agenda por detrás. Es decir, se ejerce sobre un grupo a favor de quien lo detenta. Esto es muy importante. Hay un grupo que detenta un poder y ejerce ese poder sobre otras personas. Esos grupos son variables, depende del contexto en que estemos hablando, y en el colegio, sobre todo, existen muchas dinámicas y muchos escalafones sobre los cuales podemos hacer este análisis. Así que los quiero invitar a eso, precisamente. Romina, si me avanzas, por favor. Y acá vamos a entrar en una parte súper operativa, que espero que les pueda servir en sus contextos. Cuando nosotros estamos analizando una situación violenta, yo les recomiendo preguntarse primero de dónde proviene y 2, qué características adquiere. Súper sencillo. ¿De dónde proviene? Podemos establecer, son en general 3 puntos, pero acá yo distingo uno más, que es violencia entre pares, solo para una utilidad en la escuela. ¿Ya? Porque, como bien les dije, la noción de violencia misma conlleva una asimetría de poder. Por ende, ahí no existiría una relación entre pares donde exista relación de violencia. Pero vamos a distinguir este escalafón. ¿Por qué? Porque en los colegios, cuando existe una problemática entre estudiantes, nosotros estamos hablando ya que la asimetría de poder es algo es pequeña, digamos. Entonces corresponde analizar una situación ahí entre pares. Jerárquica, es decir, cuando hay una división de roles, es decir, de un profesor a un estudiante, o de un directivo a un profesor, o de un profesor a un auxiliar, ¿no es cierto? Que si bien no está establecido de que hay una jerarquía de poder ahí, todos sabemos que sí la hay, ¿no es cierto? Violencia institucional, cuando la ejerce una institución en particular, y con esto estamos hablando de un colegio, o un estado, o una iglesia, etc. Y violencia estructural. Y la estructural, para entender la violencia estructural, tienen que llevarla al plano de la violencia de género. Es decir, la violencia de género no es que las emanen de una institución en particular o de una persona en particular, sino de una cultura, ¿no es cierto?, de una estructura que la sostiene. ¿Y qué característica adquiere eso? Pues es una lista infinita, ¿no es cierto? Pero puede ser psicológica, física, sexual, económica, política, de género. Y ahí el listado sigue. Entonces, vamos a hacer una pequeña actividad. En la siguiente diapo hay una, ¿cómo se llama? Una casilla. Hola. ¿Romina? ¿Romy? Ahí está. ¿Estás? Gracias. Ya. Esta casilla, esta matriz, van a tener que llenarla, o sea, el que quiera, con un caso en específico. Ya yo les voy a dar un caso en particular y usted me dice dónde ubicaría ese caso.
en violencia institucional y física, o política y de pares, o estructural y sexual, no sé. ¿Quién se quiere ofrecer para el primer caso? ¿Hay alguien que quiera ofrecerse para el primer caso? ¿Yo? ¿Osvaldo? Osvaldo, perfecto. Gracias, Osvaldo. Ya, el primer caso es súper sencillo. Un hombre que está casado con una mujer, llega en la noche a su casa, llega borracho, la mujer lo encara, le dice, ¿por qué estás llegando a esta hora borracho? Y él le pega un combo. Jerárquica Es jerárquica y y puede ser física. física, ¿ok? ¿Por qué? Porque el hombre ya de por sí se nota que está imponiendo su machismo en el sentido de llegar de esa forma, reaccionar de esa forma delante de la mujer, ¿cierto? Y física por las agresiones que cometió, de golpear. Creo que por ahí va. Claro, yo concuerdo contigo. Y lo interesante de esto es que como es una propuesta de clasificación, en la realidad todos sabemos que las cosas no son tan sencillas, o sea, no son tan negros y tan blancos los colores. Entonces ahí probablemente también haya una violencia de corte psicológico, ¿no es cierto? O económica, ¿no es cierto? Puede ser de que el hombre detente un poder debido a que quizás él trabaja nomás y la mujer tiene que estar ahí dependiendo de él constantemente, porque se le encargó una tarea de reproducción, es decir, de criar a los hijos, y no puede salir a trabajar, no lo sabemos. Pero esas son cosas que en la realidad, ningún caso en la realidad va a corresponder a algo así prístinamente jerárquico y sexual, ¿te fijas? O físico. Pero es como el ejercicio para ir distinguiendo escalafones. Muchas gracias, Osvaldo. Carolina, ¿queréis dar tú el segundo caso? Ya, ¿me escuchan bien? Sí. Ya, el segundo caso es contexto colegio, un colegio con educación básica y media. Uno de sus niños de educación básica está pasando por un momento de tránsito en el que se siente mujer. Se lo comunica a sus padres lo apoyan. Sin embargo, los educadores del colegio hablan con dirección y dirección determina llamar a los apoderados y explicarles que lo lamentan mucho, pero que el colegio no está preparado ni en infraestructura ni psicológicamente para tener una persona de este tipo. Entonces le aconsejan amablemente que busque una institución más adecuada para él. ¿Dónde ubicaría? ¿Quién quiere responder? Ahí, Dos participantes. María Jesús. Sí, hola. Hola. Eso sería institucional y de género. ¿Por qué, María? ¿Nos puede explicar? En este caso es porque la institución como colegio no apoya, no logra apoyar en este caso al estudiante en su identidad de género. Claro. Sí. Oye, disculpen que pueda retroceder un poco. Me quedó una duda respecto al caso anterior. No sé Ya. si podríamos devolvernos un poquito. Dime. ¿Por qué sería jerárquica si explícitamente no habría una relación como, por ejemplo, de jefe empleado o de profesor estudiante en el caso de un matrimonio? Yo habría pensado que es más entre pares o estructural, debido a que la violencia sería, violencia económica. no sé si jerárquica, porque no hay algo explícito ahí que diga que el hombre es mayor que la mujer. No sé si me explico. Es súper buena acotación. ¿Colegio? Y ambas son correctas dependiendo del análisis que tú le otorgues. Entonces, puede ser que Osvaldo haya pensado que era jerárquica debido a que la posición del hombre, ¿no es cierto?, al tener
ahí uno rellena espacios vacíos, ¿no es cierto? El hombre Claro. pudo haber sido quien llevara el dinero a la casa, por ejemplo, y eso lo ponía en una posición de jerarquía, de que él es el que toma, o según las matrices del patriarcado, ¿no es cierto? El hombre siempre está en una simetría de poder respecto a la mujer. Pero como tú bien dices, eso puede leerse como una violencia estructural, no tanto jerárquica, porque no hay un rol ahí, ¿no es cierto? No es que el rol del hombre sea... Entonces, depende mucho del análisis que uno le dé. María Jesús. Ah, sí, es que yo creo que es Gracias. jerárquico porque, perdón, Lucas, el matrimonio es una institución que impone roles y funciones jerárquicos. En tradición histórica ha sido un contrato comercial más que... Entonces, al ser un matrimonio sí cae en una relación de poder asimétrica. Y mi duda surge ahora un poco también en el caso de estudiantes que de repente uno ve entre pares, pero dentro del estudiantado por cultura escolar también hay jerarquía. Si son parte de una banda, por ejemplo, hay una suerte de jerarquía y subordinación de poder igual. Entonces, depende mucho del análisis, yo creo. Siento que se ha tendido un poco a satanizar la violencia y hemos tratado de penalizarla y tratar de construir una sociedad sin ella, y no tenemos, o tenemos que entender que la violencia también cumple un rasgo más bien evolutivo. Según Susana Bloch, en el Alba de las Emociones, ella plantea que la violencia tiene un carácter evolutivo y que nos ayuda en ciertas circunstancias. Entonces, el problema va un poco en cómo la carga moral cae en los conceptos y en las emociones. Si nos vamos al contexto escuela, todos sabemos y todos nos recordamos también que nosotros también pasamos por la escuela y que en nuestros cursos habían grupos de gente que se sentía superior a otros, que pasaban a llevar al resto, otros que se sentían muy vulnerados, otros que, no sé, los veíamos más cercanos a los profes y los tratábamos mal porque eran así como los que iban en contra, y así hay un montón de relaciones. Sin embargo, cuando hay conflicto, como docentes lo analizamos entre pares, pero entre ellos no hay paridad, hay jerarquía, y hay una jerarquía oculta y un montón de códigos, y eso también pasa en el mundo adulto. O sea, no es lo mismo que yo tenga un conflicto con otra profe a tener un conflicto con el director o la directora. Claro. Oye, les quiero poner un último caso para que avancemos. El caso sería el siguiente. Y se me olvidó. lo tenía en mente, pero ahora se me fue. No, ya no me acuerdo, maldita sea. Bueno, sigamos entonces. Pero era uno más peliagudo, era para que discutiéramos un rato. Romina, ¿me puede avanzar la siguiente? Ya. Diversidad sexual identitaria. ¿Por qué hacer este énfasis en la diversidad sexual e identitaria? Porque estos son los grupos quizás que se ven más afectados, en el espacio escolar, debido a que son constantemente discriminados y son apartados, ¿no es cierto?, de una idea de estudiante estandarizado. La escuela opera en base a eso, ¿no es cierto?, como un modelo estandarizado de estudiante, y bajo esa estandarización ficticia del estudiante, nosotros pasamos a llevar todas las diversidades. ¿Y por qué hacer esta distinción entre diversidad sexual e identitaria? Porque no es lo mismo una persona homosexual o una mujer lesbiana que una persona trans. Ya sabemos que la identidad de género no es lo mismo que la orientación sexual. Entonces, diversidad sexual se refiere a todas las personas que no son heterosexuales, ya sean bisexuales, pansexuales, homosexuales, etc. Y las diversidades identitarias tienen que ver con todas las personas no binarias o de género no conforme, es decir, personas trans, transexuales, transgénero, personas queer, personas de género fluido, personas no binarias, todas estas cosas. Todos son conceptos que probablemente muchos de ellos ustedes quizás es primera vez que los escuchan, pero todo forma parte, ¿no es cierto?, de la diversidad de la identidad. Entonces, ¿por qué poner el foco en las disidencias? Porque ha sido un sector históricamente excluido del espacio escolar, ¿no es cierto?, discriminado. Y la exclusión de estas personas opera en tres niveles básicos, ¿no es cierto?, en el lenguaje que nosotros utilizamos,
Y acá hay mucha resistencia de parte de sectores conservadores y políticos, ¿no es cierto?, del país y del mundo, que empiezan a analizar todo esto y le empiezan a catalogar, ¿no es cierto?, como ideología de género, a negar, ¿no es cierto?, el lenguaje inclusivo, porque dicen que la RAE no lo reconoce, y si es que la RAE no lo reconoce es porque no existe. Se olvidan de que la RAE es una institución con personas por detrás, con un recorrido, con una posición política por lo demás. Entonces, el lenguaje sí hay que hacer un énfasis y sí hay que problematizarnos el lenguaje que estamos utilizando. No porque lo diga la RAE o no lo diga la RAE, es por una cuestión de empatía, colegas. Si es que mi lenguaje está excluyendo u ofendiendo a otra persona, vale la pena modificarlo, y tratar de hacer distinciones para referirse específicamente, reconocer una alteridad que no ha sido reconocida. Es decir, si toda mi vida yo he sido mujer y mi profesor solo habla de los aquí, los allá, y cuando le dirige la palabra solo a los hombres, ustedes pueden considerar que eso en realidad no tenga mucho efecto, pero sí los tiene. Cuando a ti te nombran, ¿no es cierto?, es distinto. Cuando una persona trans escucha que su profesor habla con la E, se siente reconocido, reconocide. Y al momento de sentirse reconocide, ¿no es cierto?, dejan de estar con la carga, ¿no es cierto?, de la invisibilización. Y eso es algo muy importante. Es muy importante y tiene consecuencias psicológicas sumamente graves. Chile tiene una de las tasas de suicidio adolescente más importantes de Latinoamérica. Y dentro de esas cifras, si uno se mete a hilar un poco más hondo, las personas de la diversidad sexual, ¿no es cierto?, identitaria, son muy propensas al suicidio adolescente. La tasa de suicidio en personas trans es gigantesca. ¿Y por qué? Porque son una persona que es invisible, es completamente invisible para el sistema, para nosotros, para la sociedad en general, ridiculizada, ¿cómo se llama? Psicopatologizada, ¿no es cierto?, que tiene una enfermedad, que es un monstruo, que es algo extraño, o esta típica frase, ¿no es cierto?, de que está atrapada en un cuerpo distinto. Esa es una pésima frase. Es una pésima frase, ¿por qué? Porque no es que estén atrapadas en un cuerpo distinto, están en su cuerpo, ¿no es cierto? La jaula, el atrapamiento no corresponde a ellos, corresponde a la sociedad, a nosotros, que los sentimos atrapados en otra cosa. Entonces, si es que ustedes, no sé si que alguno de ustedes tiene algún estudiante que se reconozca trans. Lucas me levantó la mano, solo veo un par de personas, pero... En verdad en el colegio tengo harto, y nosotros enfrentamos un problema en el tema simbólico, somos un liceo de niñas. Entonces, claro, se asume que son todas niñas, es bicentenario. De hecho, el proyecto nace como en esta suerte de equidad de género, como había un colegio de excelencia masculino, había que hacer el símil para que las mujeres. Entonces, claro, ocurre una cuestión institucional al ser nombrado en este contexto como está ahora Bicentenario de Niñas. Hay un grueso del estudiantado que no se siente identificado con ese nombre, pero sí entiende el colegio como un lugar donde puede hacer expresión de su identidad de género. Al menos en donde estoy yo es un espacio que se logra dar ese respeto mínimo, digamos. Siguen habiendo problemas del mundo adulto, claramente, pero entre estar en la casa, encerradas con papás que no aceptan esto, y estar en la escuela donde al menos puede un poco hablar con pares, está esta tensión constante, y es súper complejo ayudarlos en la construcción de una identidad masculina, en un contexto así donde, no sé, por lo que veo, además, hombres somos pocos, la mayoría son profesoras mujeres, hay mucha disidencia también en el mundo adulto, entonces, de una u otra manera empiezan a cuestionar esta construcción de ellos, se empiezan a construir como hombres y te buscan a ti como referente, y uno queda, bueno, ¿qué entrego? Porque lo que está alrededor, no sé, sus figuras masculinas fallan, hay temas de la pensión alimenticia, como padres fallan. Entonces, es complejo, es sumamente complejo que busquen de repente en ti como figura, y te obliga un poco también a revisarte y a darte cuenta cuántos vicios también uno tiene, porque convengamos que todos somos parte de esta violencia sistemática. Está claro. Y ha sido súper duro. Me imagino. Bueno, a todos nos ha tocado, o les va a tocar, todos quienes hemos hecho clases, ¿no es cierto?, de enfrentarnos a personas que nos demandan, ¿no es cierto?, instruirnos,
O sea, tener una persona trans hoy día en el aula implica estudiar. Implica estudiar, interiorizarse al respecto, ¿no es cierto?, para no pasarles a llevar. Y eso es una oportunidad riquísima para nosotros como profesionales, como educadores, ¿no es cierto? Y, Joana. Sí, quería aprovechar la oportunidad que comentó Luca para compartir una experiencia similar que viví yo también. Yo trabajé en un liceo de hombres, donde me tocó que se me acercaran muchas niñas que no tenían acogida en ese colegio. Y también me pasó lo mismo, así como qué hacer, porque estoy hablando de hace muchos años atrás, donde no estaba tampoco este tema tan de moda. No había una circular, por ejemplo. No había ninguna circular, exactamente. Entonces era muy complejo qué hacer. Y a modo de consejo personal, escuchar, habla, que te conversen, trátalos como persona, olvídate completamente del género. Cuando tú empiezas a tratar a ese ser que está conflictuado como si fuese una persona, es lo más hermoso regalo que le puedes dar porque lo estás escuchando, lo estás validando, lo estás volviendo visible. Después, cómo tratarlo, cómo hablarle, eso se va puliendo en el camino y ellas y ellos mismos te enseñan. Pero la posibilidad de prestar oreja, y es un acto tan simple que para ellos y para ellas es fundamental, porque los estás volviendo humanos y humanas, lo hiciste visible. Es súper triste, pero es muy lindo realizarlo por alguien. Y si se están acercando a ti, es porque están viendo en ti una persona que puede escucharlas o escucharlos. Entonces, ese es el mejor ejercicio que podemos hacer. Y ahí aprendemos ahí gratuitamente. Eso. Sí, el reconocimiento, esa es la palabra clave en todo esto. Reconocer una identidad que ha sido negada, ¿no es cierto? Y que es invisibilizada a partir de las estructuras escolares. Y ahí no estamos hablando solo de lenguaje, ahí también tiene que ver, ¿no es cierto?, con el currículum del colegio. Por ejemplo, Joana era profesora en un colegio, bueno, de varones, pero que tenía una serie de simbologías terriblemente masculinas, ¿no? Exacto. Y se asociaban como a la agresividad del hombre, ¿no es cierto?, a todas estas cosas que también excluía a todas las mujeres que habían en ese liceo de varones, ¿no es cierto?, y que se sentían completamente ajenas a esa narrativa escolar, totalmente masculinizada. De hecho, mis Entonces, estudiantes se fijan mucho cuando llegan los resultados, siempre se buscan cómo les va en ciencia, y es precisamente por ese prejuicio de que ellas no son científicas, claro. y luchan constantemente con eso. Exacto, porque ven en desmedro su aprendizaje. Y está socialmente ya claro que a las mujeres ya en la básica tenemos ya diferencias en cómo nos entregan el contenido científico, en cómo nos fomentan ciertas áreas del aprendizaje. No es que algunas áreas sean malas por sobre otras, sino de que siempre para nosotras es más factible ciertas profesiones, cierto desarrollo, y para los hombres están abiertas todas las otras posibilidades. Entonces, es bastante complejo. Perdona, ya dejo de intervenir. Hay un estudio muy famoso que salió en los 2000 o a finales de los 90, no recuerdo, de un sociólogo de apellido Beley, que habla de la expectativa, o sea, en el fondo vincula el rendimiento escolar a las expectativas. Y se dio cuenta de que las escuelas que mejor les iba eran no escuelas necesariamente que tuvieran mejores recursos, sino escuelas en donde los profesores depositaran expectativas ambiciosas respecto a sus estudiantes. Ese era el factor que más determinaba el éxito escolar, ¿no es cierto? La expectativa, la fe que uno le tiene a las chiquillas, ¿no es cierto? Si es que usted como profesor le tiene fe a sus estudiantes, ¿no es cierto? Si es que le incentiva a ser ambicioso respecto a sus metas, ¿no es cierto? Eso tiene un efecto directo en el rendimiento escolar, incluso más de los contenidos, más de la infraestructura, más que todas las otras cosas que... Hay otros autores que hablan opera al revés también, pues cuando está ahí todo el rato diciendo usted, el de siempre, el desordenado, el no sé qué, le empieza a achacar cosas y esa persona empieza a desmotivarse y a disminuir su autoestima. Con la expectativa se da una doble lectura porque creen que en los colegios de alta exigencia donde a los estudiantes les va bien la expectativa es buena, pero esa alta expectativa también genera mucha frustración. Sí. O sea, un estudiante que está en un colegio de alta exigencia para cumplir con esas metas se somete a un sistema
cómo está construido el sistema escolar con este enfoque meritocrático súper brutal de negación de su individuo, y terminan un sistema escolar sin conocerse como personas, sin reconocerse ni saber lo que les gusta. Y por otro lado tenemos la baja expectativa en los sectores populares, que tampoco los conlleva a subir, digamos, o a empoderarse de sus propias vidas. Entonces, las expectativas juegan con eso, y creo que tiene que ver también con esta estructura sistemática de la competencia, que está escondida en estos resultados numéricos, ¿cierto? Entonces, ojo ahí de repente, porque a nosotros en el colegio nos pasa que, claro, vemos los resultados, estamos noveno a nivel nacional con un colegio con 5 años de trayectoria, pero tengo fácilmente el 40% de los estudiantes medicados. Entonces, hay que poner ojo de repente en esas expectativas que cargan frustraciones en cualquiera de los dos lados. ¿A qué costo? Romina, ¿me ayudas con la presentación, por favor, para ya ir terminando? Porque ya son faltan 2 minutos para que se nos acabe la hora. Si me ayuda la siguiente diapositiva. Se me cayó el carnet. Bueno, a lo largo de nuestra trayectoria de investigación en contexto escolar hemos identificado 5 focos problemáticos que están en básicamente todos los colegios que hemos trabajado. Primero es esta reducción de la noción de violencia a manifestaciones físicas explícitas. Es como quedarse solo en la superficie o si es que ustedes quieren, para utilizar la terminología que utilizó Raúl, se quedan solo en la crisis y no van más allá, no abordan el conflicto. El segundo paso, ¿no es cierto? O el segundo paso, no, estos no son pasos, son cosas que no hay que hacer. La segunda gran problemática es la desestimación de casos de violencia. Cuando una joven llega a denunciar a un profesor, por ejemplo, que está acosándola, que le mira mucho las piernas, o que las toca de manera inapropiada, que la hace sentir incómoda, automáticamente dirección lo asume eso como una amenaza y apunta a la estudiante, ¿no es cierto? No, es que ella quiere hacerle daño a este profesor. No, si yo la conozco, ella está sobreideologizada, o no sé qué cosa. Esto es influencia del feminismo y de todas esas cosas que ahora los jóvenes tienen en sus cabezas. Entonces, eso agrava y revictimiza a la persona que ha sido acosada. La revictimiza porque la hace vivir nuevamente una negación. ¿Se acuerdan de los elementos de la violencia, no? Negar a la otra persona. Eso es violencia. Y desestimar un caso de abuso es una de las peores expresiones de violencia en los establecimientos. Nosotros lamentablemente hemos visto casos en donde ha terminado incluso en suicidios. Casos de cerca que nos tocó ver una vez. Así que nunca desestimen un caso de violencia, de acoso. Uno siempre tiene que ejecutar el protocolo, por lo demás que es ley, y hacer las averiguaciones, las indagaciones que corresponda hacer, pero nunca desestimar un caso de violencia, menos de violencia sexual, que es algo tan invisibilizado, ¿no? 3, el problema del mundo adulto. Nosotros solemos ser mucho más conflictivos en términos de valoraciones de género y todo que los jóvenes. O sea, los jóvenes cada vez nacen con menos trabas en ese sentido, sobre todo en estos tiempos, y nosotros somos los reproductores de esos estereotipos de género. Entonces hay que analizarse nosotros, nuestras prácticas, nuestras creencias, y empezar a intentar de cambiarlas. 4, la educación socioemocional y sexual. Acá no me voy a detener mucho porque van a haber módulos dedicados exclusivamente a esto, pero para nada de sorpresa de que en Chile no existe educación sexual y menos educación socioemocional. Nosotros como fundación nos hemos encargado de desarrollar toda una línea de la socioemocionalidad en torno a metodologías lúdico-participativas. Tenemos un juego que busca fomentar esta educación socioemocional que se llama Huayna, que me imagino que también lo van a ver en algún punto de esta capacitación, pero eso es un foco problemático y tiene que ver con la educación de género. Y la focalización en las expresiones y no en las causas, que tiene que ver un poco con el punto 1, ¿no es cierto? No buscar, o sea, siempre atender a la herida y no a qué causó la herida, ¿no es cierto? Eso es un problema. Y las últimas 2 diapos, simplemente quiero mostrarles los resultados, algunos de los resultados de nuestra primera investigación de violencia de género en la escuela. Esta fue una investigación, como les dije, cualitativa y cuantitativa. Este instrumento se centró en la región metropolitana.
Pero el año pasado tuvimos la oportunidad de hacerlo en todo Chile y los resultados no varían mucho, la verdad. Así que les quiero leer algunas de las cifras. El 24,7% de los estudiantes ha recibido alguna forma de violencia sexual al interior de los establecimientos. El 30% de los estudiantes de los liceos municipales declaran no haber recibido educación sexual, de los estudiantes de liceos municipales. En el caso de los estudiantes de liceos privados o subvencionados, liceos privados de colegios privados o subvencionados, esto baja pero un poquitito, a 27, 26%, pero en el 30% de los casos encuestados de liceos municipales dicen que no han recibido educación sexual. El 34,4% ha recibido alguna discriminación producto de estereotipos de género, y de esos los estudiantes no heterosexuales son más discriminados por autoridades de sus establecimientos que por sus compañeros. Fíjense en esta cifra. Es decir, una persona que pertenezca al mundo LGTBIQ+, que son las siglas, ¿no es cierto?, que buscan englobar a todas las diversidades sexuales e identitarias, o las disidencias, dicen que son más discriminados por autoridades que por sus compañeros. O sea, el problema está más en nosotros que en los jóvenes. Solo el 7,5% de los estudiantes recurre a algún profesor, inspector o orientador en caso de discriminación o acoso o de violencia sexual. Y el 52,5% piensa que de las personas que han recurrido a mecanismos, piensa que no sirven, que no funcionan. Fíjense en este último, el que está abajo a la derecha, las mujeres reciben 4 veces más refuerzos estereotipados de género que los hombres. ¿A qué se refiere con refuerzos estereotipados? Son comentarios como, por ejemplo, siéntese como señorita, las niñas no hacen eso, siéntese bien, etc. No diga garabato. Entonces, esos comentarios, ¿no es cierto?, nos hablan de que la feminidad muchas veces es como una jaula, de que no se pueden salir de ciertas cosas porque pierden su condición de feminidad, de mujeres. Y reciben 4 veces más que los hombres. Los hombres se les deja estar libremente, ¿no es cierto?, ser ellos. Y a las mujeres se les disciplina constantemente para que sean señoritas. Ahora sí, Romy, si me puedes adelantar. Y esta ya es la última, la última lámina. Esto es para que entiendan, ¿no es cierto?, la amplitud valórica de representaciones de los jóvenes. El 94,3% piensa que las mujeres y los hombres tienen las mismas capacidades para desempeñar cargos de alta responsabilidad. El 92,1% piensa que la crianza estaría de hombres y mujeres por igual. El 90,7% cree en el matrimonio homosexual. El 88% que la homosexualidad es natural. También el 88% que creen en la adopción homoparental. Y el 67% piensa que el aborto debe ser legal bajo cualquier circunstancia, no solo bajo las 3 causales que tenemos hoy en día en nuestra precaria y misógena institucionalidad. Y de la diversidad en la escuela, el 63% posee amigos cercanos o pertenecientes al grupo LGTBI, el 62% conoce personas bisexuales, el 45% tiene compañeros homosexuales, el 38% posee familiares, y el 22% conoce a personas trans. Es decir, la cuestión no es marginal, ¿no es cierto? No es algo así como que sea una minoría. No estamos hablando de minoría, estamos hablando de realidades, ¿no es cierto? Y de identidades, de situaciones, de orientaciones, y que forman parte de la gran diversidad del estudiantado. Entonces, bueno, eso correspondería a este módulo. Muchas gracias a todos y a todas. Sé que fue un poco rápido, se hace muy corto este tiempo, pero hay que respetar a quienes tienen que salir. Si es que queremos ahora conversar un rato, no sé, hacer un par de comentarios, yo feliz de responder dudas o lo que sea, pero quienes necesiten irse pueden partir nada más. Recuerden, por favor, leer la literatura recomendada y el ver las cápsulas que preparó Carolina, que le explica un poco una noción que no vimos en este taller a propósito, que es la noción de violencia simbólica, porque de eso se va a tratar la tarea que van a tener que hacer, el trabajo offline que van a tener que hacer para el día viernes. Van a tener que identificar una situación de violencia simbólica que ocurre en su establecimiento. Y ahí Carolina se la explica de forma muy didáctica en la cápsula, así que pueden verla en las cápsulas que están ahí.
Exacto, también este espacio para responder dudas de plataforma, de lo que sea. Ahí. Ahí ven, les estoy compartiendo la pantalla de la plataforma. Ahí se puede ver que este módulo tiene todas esas cosas. Acá están las 2 cápsulas que grabamos. Y hay también, dentro de una de esas cápsulas explica el taller que hay que hacer, que hay que responder 3 preguntas, que son muy breves, están en un PDF, perdón, y se hace aquí en la sección de descargables. Yo me meto a descargables y busco el módulo 2, el taller, y va a estar ahí disponible un PDF editable que ustedes pueden grabar y mandar a través de correo después. Son 3 preguntitas que hacemos sobre violencia simbólica. Ok. Ay, no sé cómo dejar de compartir. Si hay alguna duda más, ya sea de contenido o de plataforma. Bueno, comentarles también que desde hoy en la tarde va a estar disponible desde plataforma la inscripción para los horarios del conversatorio del día viernes, AM o PM, para que ustedes puedan escoger el horario que más les acomode. Recuerden descargar sus archivos para realizar el trabajo y creo que ya estaríamos terminando por hoy. Gracias a todos por participar. Nos vemos el viernes. Muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias. Gracias. Gracias, saludos. Chao. Chao, chao. Gracias por conectarse tan temprano. Ya estamos los 4. ¿Dejaste de grabar?